John Rockefeller es recordado como uno de los capitalistas más importantes de la historia americana. Fue a la vez el hombre de negocios más admirado y al mismo tiempo el más odiado en Estados Unidos. Considerado uno de los grandes industrialistas, la historia de John Rockefeller es la historia de la industria petrolera estadounidense. El petróleo pasó a ser de un producto no industrializado a la principal industria económica mundial en manos de este magnate. Rockefeller era un niño que ya apuntaba a maneras cuando un compañero de colegio le preguntó qué quería ser de mayor. Ni corto ni perezoso, el muchacho respondió sin dudarlo ni un momento: quiero tener $100,000 y voy a tenerlos. John Davison Rockefeller nació en Richford, Nueva York, el 8 de julio de 1839, en una familia de clase media descendiente de inmigrantes alemanes llegados a Estados Unidos en 1733. Su madre, Eliza, era una mujer muy organizada y dedicada a atender a su familia, y su padre, William Avery Rockefeller, un vendedor ambulante, no fue precisamente un modelo de fidelidad conyugal ni un ejemplo para sus 6 hijos. Alejado del seno familiar por largos periodos, cuando volvía a sus bolsillos por lo general estaban llenos de dinero e increíblemente volvía cargado de regalos para su mujer y sus hijos. Mucho más tarde, John descubriría que su padre no era más que un impostor, que visitaba las reservas indígenas vendiéndoles a sus moradores toda suerte de objetos, negocio que posteriormente fue mucho más rentable cuando se dedicó a la venta de productos farmacéuticos, que se anunciaban curar cualquier dolencia. De su madre Eliza heredó no solo el físico, sino también la estricta moral calvinista, además de muchos de los principios básicos de su vida, entre ellos el orden y la dedicación. John Davison demostró ser desde muy joven inteligente y aplicado. Se mudó con su familia a Cleveland, Ohio, donde su padre había conseguido una mejor oportunidad de trabajo. Allí estudió en varios colegios públicos. Ya desde muy joven, Rockefeller mostró gran interés por los negocios. De hecho, cuando estaba en la primaria, recolectaba piedras para pintarlas y luego venderlas a sus compañeros, cuyos pagos depositaba en un frasco azul, que él mismo denominó más tarde como su primera caja fuerte, que guardaba celosamente en su habitación, logrando, a la larga, amasar la pequeña fortuna de $50, que para la época representaba una suma de dinero considerable. Rockefeller recordaba posteriormente que fue entonces cuando pudo aprender una de las lecciones más valiosas de su vida, cuando un día un amigo de su padre fue a su casa a pedirle un préstamo para saldar un par de deudas que estaban a punto de vencer. Su padre no tenía el dinero, pero él sí, y acordó prestárselo con un interés del 7%. Rockefeller se sorprendería posteriormente cuando, al cabo de un año, recibió una suma monetaria muy superior a la que había dado originalmente. Su innato gusto por los negocios lo estimuló aún más a la Escuela Comercial de Cleveland, de donde salió a los 16 años. Ese mismo año obtuvo su primer empleo en una empresa de corredores y comerciantes en granos, donde trabajó sin fijarse en horarios, perdido en ese mar de cifras que tanto lo apasionaba. Ya a sus 16 años, John Rockefeller era contador en Cleveland y mostraba gran competencia en esta rama, trabajando para la firma Hewitt & Tuttle y otras empresas, llegando al punto de que, al tercer año en el susodicho sector, ya ganaba $600 anuales, una suma considerablemente alta, teniendo en cuenta que era el año 1857. Pero cuando le negaron un aumento de $200, decidió instalar un negocio por cuenta propia. Tenía ahorrados $800, pero aún le faltaban otros 1,000 para crear su primera firma de corretaje. Su padre se los adelantó con un interés anual del 10%, hasta que alcanzara la mayoría de edad. Así fundó con su socio M. Clark la firma Clark & Rockefeller, que obtuvo en el primer año
beneficios por $4,000 y en el segundo cuadruplicó la suma. Pero a pesar de la gran cantidad de dinero que ganaba, no se sentía complacido, pues deseaba llegar mucho más lejos y estaba decidido a lograrlo. Rockefeller fue un hombre cuidadoso y estudioso que se abstuvo de tomar riesgos innecesarios. Percibió su primera oportunidad en el negocio del petróleo a principios de 1860, cuando pasaba por una mala racha financiera. Con la producción de crudo aumentando gradualmente en el oeste de Pensilvania, decidió gastarse el total de sus ahorros y establecer una refinería cerca de Cleveland, a poca distancia de Pittsburgh, en 1863. 2 años después, esta se convirtió en la más grande de la zona y no pasaron muchos otros éxitos empresariales para que Rockefeller, de apenas 26 años de edad, se diera cuenta de que el negocio del petróleo era lo suyo. En 1870 fundó junto a sus colaboradores la Standard Oil Company, que prosperó de inmediato gracias a las condiciones económicas e industriales favorables y gracias al ingenio de Rockefeller para agilizar las operaciones de la empresa. Los movimientos financieros de Standard Oil eran tan rápidos y radicales que en poco tiempo, específicamente en un plazo de 2 años, controlaron la mayoría de las refinerías en el área de Cleveland. Hizo tratos, en principio favorables, con los ferrocarrileros de la zona para la distribución de su petróleo. Apenas 9 años después de que la gran compañía se rompió en más de 35 pedazos a causa de la legislación antimonopolio, las piezas se volvieron a juntar de nuevo en un holding en 1911. Sin embargo, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró a esta nueva entidad en violación de la ley antimonopolio Sherman, por lo que fue obligada a disolverse de nuevo. En la actualidad, muchas de esas empresas han evolucionado en grandes consorcios comerciales independientes del rubro petrolero y sus derivados, como ExxonMobil, ConocoPhillips y Chevron, todas aún pertenecientes a los bisnietos y tataranietos de Rockefeller. John fue un devoto bautista, era un abstemio, no fumaba y no frecuentaba las fiestas, a diferencia de sus competidores, que eran, según él, viciosos e inmorales. Llegó a decir que la religión había sido uno de los pilares de su éxito. Era extremadamente frugal, incluso se daba y permitía a su familia pocos lujos, y una vez jubilado en 1895, a los 56 años, se residenció en su rancho de Nueva York y se mantuvo ocupado colaborando con la iglesia local y haciendo obras de caridad. Su vocación religiosa lo llevó, en un momento de su vida, a arrepentirse de todo lo malo que hubiese podido haber hecho, para convertirse en el hombre más rico de la historia, y a tomar una decisión trascendental: regalar casi todo su dinero a la caridad. Ese dinero ayudó a financiar la creación de la Universidad de Chicago en 1892, a la que había donado más de $80 millones para el momento de su muerte. También ayudó a fundar el Instituto Rockefeller para la investigación médica, más tarde llamado Universidad de Rockefeller en Nueva York, y la Fundación Rockefeller, que creó un sistema de ayudas continuas, entregando así más de $530 millones a diversas causas benéficas.